es Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares en Noticia Chile, masivas filas desde muy temprano. En el primer día para retirar el 10% de las pensiones, la necesidad se impuso sobre la cuarentena y el distanciamiento social. Los economistas que protegen el sistema de las AFP y parte de la derecha insisten en que la medida será negativa para la economía nacional a largo plazo. ¿Algo de verdad o manipulación política? Lo analizamos. En Noticias Estados Unidos, la pandemia será un asunto definitorio de las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Una reciente encuesta da cuenta de ello y de cómo Donald Trump baja su favorabilidad por el mal manejo del virus en todo el país. Un asunto que analizamos. Y en Noticia Brasil, el presidente de esa nación, Jair Bolsonaro, es demandado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante este tiempo de pandemia. La Red Sindical Nacional lo acusa de ser criminalmente negligente en su gestión. La red representa a más de 1 millón de trabajadores del sector de la salud. ¿Hasta dónde puede llegar esta demanda? Vamos a verlo. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, las largas filas para retirar el 10% de los fondos de pensiones reflejan la urgencia económica de la ciudadanía. Entre tanto, el Ejecutivo, desde la derrota, intenta imponer la matriz de que esta medida será perjudicial económicamente para la nación. La ley aprobada el jueves y promulgada el viernes por el presidente Sebastián Piñera permite a los trabajadores retirar hasta el 10% de sus ahorros de pensión. El gobierno indicó que las AFP empezarían a recibir solicitudes desde este 30 de julio para retirar fondos y el proceso sería por internet, lo mismo para conocer el monto que se tiene ahorrado. Sin embargo, el mismo jueves pasado y este lunes se formaron largas filas ante las oficinas de las administradoras de fondos de pensiones para pedir información. Para muchos, es urgente el retiro del dinero como único ingreso en un momento de crisis generalizada agravada por la pandemia. Voy a usar más adelante porque el fondo del seguro de cesantía también se me está agotando. Entonces, yo creo que a fin de un par de meses más sí voy a tener que recurrir a esto. Creo que fue una medida bastante buena, pero insisto, la crisis la seguimos pagando nosotros. La medida beneficia a las clases media y baja, que han sido las más golpeadas por la crisis y ahogadas en deudas. Interesa a nosotros porque igual estamos endeudados con las piezas, todas esas cosas, y los apoyos del gobierno que salió, ninguno me ha tocado. Lo veo como un triunfo y estoy sumamente feliz de poder sacar, aunque sea no el 100%, pero sí sacar un porcentaje para que nuestro pueblo pueda vivir y pueda comer, ya que el Estado no lo garantiza. El rechazo del gobierno a la reforma se basa particularmente en el argumento del presunto impacto negativo en las futuras pensiones y en la economía. Las AFP son el mayor inversor institucional de Chile y poseen 3/4 partes de su deuda. Que esta iniciativa afecta profundamente el derecho a la seguridad social. Las medidas propuestas afectan las futuras pensiones de quienes hoy día realicen los retiros. Con esta medida, a mi juicio, estamos generando un problema a la viabilidad de una política pública de largo plazo para solucionar hoy problemas de corto plazo. Economistas de derecha, como David Bravo, quien durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet dirigió la Comisión Asesora de Pensiones, respaldan la teoría del gobierno bajo la premisa de que la reforma inflige un daño a la seguridad social y compromete de manera vital el mejoramiento del sistema de pensiones, un sistema neoliberal implementado en la época de la dictadura. En cambio, analistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y analistas del mercado como Scotiabank
coinciden en que la inyección al consumo por el retiro de los fondos tendrá un impacto positivo de 3% en el PIB del 2020. Aún así, el panorama económico para el país no es esperanzador y dificulta cada vez más la administración de Piñera. ¿Cómo finaliza este primer día del retiro oficial de las pensiones cuando han dicho los bancos y el gobierno que todo podría hacerse a través de Internet, pero hemos visto las largas filas cuando se entregarían efectivamente el próximo jueves? Bueno, de esto le preguntamos a nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Hola Paola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos. La verdad es que sí, hoy día se vieron ya larguísimas filas desde muy temprano en distintas administradoras de fondos de pensiones, porque hoy ya la Contraloría de la República tomó razón de esta ley que permite el retiro anticipado del 10% de los ahorros de pensiones. No solo las AFP, sino también la Asociación de AFP y la Superintendencia de AFP. Una, el gremio que las reúne a todas como empresas, y otra, la Superintendencia que debe fiscalizarlos, han dicho que no es necesario ir hasta las sucursales. Sin embargo, la cantidad de gente que ha ido da cuenta de la desesperación que están teniendo los chilenos y las chilenas por obtener este dinero. Pero fíjense que no solo son los trabajadores y trabajadoras chilenas, sino también la mayoría de la gente que fue hasta estas sucursales eran extranjeras que han desarrollado labores de trabajo acá en Chile y por tanto han tenido esta retención de sus fondos de pensiones, pero que todavía no tienen, por ejemplo, regularizada su RUT, su cédula de identidad acá, ni tampoco las claves que les permitan sacar este dinero. Una desesperación que han tratado de llamar a la calma, porque recién a partir del jueves va a poder materializarse este trámite y se va a hacer por vía digital. La idea es que la gente tome contacto con su fondo de pensión y solicite el dinero directamente a su cuenta corriente. Y ahí ya están corriendo algunos rumores y también intentos de estafas telefónicas y por redes sociales, que se ha hecho un llamado que por favor se preste muchísima atención a esto. Y hay que solicitar el 10% del total de los fondos que están aún ahorrados en estas cuentas. En eso también han tenido muchísimo énfasis. El mínimo va a ser lo que tenga la persona ahorrada, si es que es menos de 1 millón de pesos, ¿verdad? Pero hay un máximo que son 4.300.000 pesos, algo así como $5.200. Es el máximo que se va a poder sacar, aunque la cifra de ahorro sea mucho mayor a ese 10%, pues se contabiliza como ese el tope del 10%. Entonces, a partir de este jueves, en realidad, es que recién se va a poder hacer el trámite, a pesar de estas tremendas filas que vimos hoy día, y que independientemente si son trabajadores chilenos, chilenas o extranjeros, da cuenta de la tremenda necesidad que está hoy día en el país de esta ley que fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera el viernes pasado en absoluto silencio. Ni siquiera una foto oficial de esta ceremonia que se hizo el viernes, largamente esperada, y que contrasta con las promulgaciones de otras leyes donde hemos visto todo tipo de ceremonias, actos y promociones en los medios de comunicación. En esta oportunidad, en una de las leyes más esperadas por los chilenos y las chilenas, no hubo ni siquiera una ceremonia, ni siquiera una fotografía. Así es que vamos a estar atentos a ver cómo este jueves comienza, justo un día antes de la cuenta anual que tiene que entregar el presidente Sebastián Piñera, de este retiro del 10%. Gracias, Paola. Pendiente de eso, y bien lo que nos dice del próximo viernes, la cuenta anual del presidente Piñera, que ya ha generado amplia expectativa en el país, cuando vemos que su favorabilidad solo llega al 12%. Vamos a analizar esto con Iván Buscovic, economista, es concejal de Valparaíso, nos acompaña precisamente desde Valparaíso, en Chile. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido en Noticia de Televisión. Bien, buenas noches, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias. Dice... Hasta este momento, los expertos se calcula un impacto positivo del 3% en el PIB, con 20.000 millones de dólares que podrían ponerse en circulación. Es una información que, valga la redundancia, circula poco en medios de comunicación, porque de hecho lo que más circula es que esto a largo plazo será negativo para las finanzas nacionales. No se habla del bolsillo de la gente, concejal, sino de las finanzas, de la economía nacional. A partir de allí, entonces, quisiera conocer su visión acerca de esto. Mire, lo primero que hay que decir es que este es un gran triunfo del pueblo chileno. Este modelo de pensiones se impuso en dictadura
y estaban los más altos quórum que dejó la Constitución de Pinochet para poder modificar el sistema. Sin embargo, logramos que toda la centroizquierda apoyara esto, más una cantidad de diputados y senadores de derecha que ha permitido que esto pase sin ningún obstáculo. Estamos hablando de más del 75% en el caso de la Cámara y en el Senado de más del 80% de los senadores. Por tanto, no tenía ninguna justificación que esto se hubiera llevado a una consulta de legalidad o algo por el estilo, dado los altos quórum con los que se había votado esta modificación. Esto es lo primero, es lo más importante que se ha logrado para modificar el sistema de pensiones. Ahora, tal como usted dice, el hecho de que hay una cantidad de plata que se vaya a entregar a los cotizantes, lo normal, como aquí la gran mayoría de los cotizantes que van a retirar este dinero son gente de clase no pudientes, no ricas, eso va a ir la mayor parte al consumo, o en el mejor de los casos a pagar deuda con el sistema del retail o con los bancos, o pagar las deudas por las casas. Entonces, esto efectivamente tiene el beneficio de ser un reactivador. Son 20.000 millones de dólares que van a entrar a la economía directamente en lo principal, al consumo. Nadie va a tomar esa plata para ponerla en ahorro, serán muy pocos. La gran mayoría la utilizarán en el consumo. Las encuestas que se han hecho a propósito de qué va a pasar es justamente aquello. Se van a consumir esos recursos, sea en medicamentos, sea en alimentos. Entonces, esto es un gran impulso y que, tal como usted decía, los cálculos estiman que con eso la caída del producto se reduce, la caída del producto como resultado del COVID-19 se va a reducir por lo menos en 3 puntos la caída, dado este impacto positivo que va a tener este masivo uso de dinero que no tenían las personas. Y yo quiero decirles que efectivamente aquí el gobierno de Chile, de Sebastián Piñera, ha quedado en una situación completamente incómoda, porque todas las ayudas que plantearon, todas fueron insuficientes y todas llegaron tarde, mientras que este es un esquema que es simple, no hay restricción, es universal. Lo único que hay es la restricción de la cantidad que puedes sacar, hasta el 10% de tus ahorros. Economista. No hay otra restricción. Sí, concejal. No hay otra restricción. Sí, le entiendo. Permítame, le planteo lo siguiente. ¿Por qué entonces el temor de los llamados economistas ortodoxos chilenos? ¿Esto tiene que ver con un asunto de postura política para coloquialmente, claramente meterle miedo a la gente para que no vaya y retire el 10%? Efectivamente, es una manera de tratar de que la gente no retire. Siempre se nos dijo que esta plata era de cada uno. Si era de cada uno, uno puede decidir. Finalmente estamos decidiendo con esta restricción. El que quiere va y lo retira. Si usted no quiere, no lo retira, no hay problema. El punto es que con esto la posición ortodoxa sobre las AFP, las administradoras privadas de pensiones, queda desmejorada, porque en el fondo es posible que la gente cuente con esos recursos de otra manera. Y respecto de lo que se dice que en el mediano y en el largo plazo esto va a afectar a las pensiones, claro, es verdad, pero el problema es que hoy día las pensiones que está pagando el sistema son paupérrimas. Por tanto, en cualquier caso, va a haber una reforma al sistema de pensiones. Y yo espero que efectivamente terminemos con las AFP, administradoras de fondos de pensiones, porque ellas son las únicos que ganan con este sistema. Las personas reciben pensiones bajísimas y la economía nacional, claro, ocupa estos recursos para potenciar a las grandes empresas, tener un recurso fresco mes a mes, porque este es un ahorro obligatorio. Todos los trabajadores tenemos que poner el 10% de nuestro sueldo a la AFP obligatoriamente. Entonces, claro, así
Se juntaron todos los... De hecho, en las AFP hoy día manejan del orden de 200.000 millones de dólares. Nuestro PIB anda en los 300.000 millones de dólares. Y 200.000 es lo que Son tienen las AFP. concejal, Y la mitad son de el esa plata poder. la tienen invertida en el extranjero. Sí, lo que es todavía más terrible. poder. Son entonces el ¿Cómo poder, dice? son el poder detrás del poder político, me refiero. Obviamente, son los por que eso mueven que todos los hilos de todos la los que política. Pero lo que además uno se Así pregunta, concejales, si solo es el 10% y son tan poderosos, ¿cuál es entonces la angustia de que la gente retire ese dinero? Lo que uno además se pregunta es si es que no lo justamente tendrán allí es líquido donde están porque todas lo las han dudas. enviado, porque eso, lo tiran en el exterior o están invertidos en otros asuntos. Evidentemente, porque eso le significa liquidar los... Si no quieren que haya una corrida en el país, van a tener que esencialmente liquidar las platas que tienen en el extranjero. Van a tener que traer, de esos 200.000, irán a traer los 20.000 desde el extranjero. El problema es eso va a influir efectivamente en la tasa de cambio del dólar a peso. Pero yo creo que es una cosa menor respecto al conjunto del asunto que estamos resolviendo. Pero le insisto, la gente está esperanzada. El jueves se comienza a pedir estos recursos por internet y en 10 días más ya van a tener las personas el dinero en sus cuentas corrientes, en sus cuentas RUT o en donde indiquen que quieren que les entreguen. Lo que no se va a hacer es entregar la plata en efectivo para evitar justamente la posibilidad de la defraudación. Va a ser todo por internet, pero en un plazo desde el jueves, 10 días más, usted ya va a tener la primera cuota, porque esto se va a pagar en 2 cuotas, y 30 días después va a tener la segunda cuota de la plata que le corresponde. Para darle un respiro al bolsillo en este momento tan complejo. Así es. Usted nos decía que sobre las todo a la medidas... clase media, que es la que no ha sido favorecida con estas políticas del gobierno. Sí, le pregunto además, y de hecho cuando comenzábamos esta conversación, concejal, usted nos decía que las medidas llegaron bastante tarde y justo eran medidas para la clase media. ¿Qué pasa entonces ahora con esas medidas? Porque el mismo día en que se estaba aprobando, primero en Cámara y luego en Senado, el presidente Piñera salía con un alivio para esta clase media. ¿Qué tanto entonces podrá incidir esas decisiones que toma el presidente Piñera en tiempos de pandemia? Mire, el problema es que, como es lo típico del presidente Piñera, todo tiene letra chica. Entonces, usted tiene que tener el certificado, no sé, formato A4 más el peine blanco. Usted no cumple, no se le puede entregar la plata, ¿me entiende? O sea, se van poniendo restricciones para supuestamente focalizar los recursos. Pero a la final lo que ha resultado es que una medida que va orientada a un gran público, que eran, por ejemplo, 3 millones de personas, terminamos favoreciendo solamente 1 millón. Otra medida que estaba pensada en 2,5 millones, con suerte llegamos a 1.400.000. Y esa es la realidad. Todas las medidas han llegado tardes, insuficientes, no alcanzan a cubrir la necesidad. Porque, ¿de dónde nace el problema? Porque le dijeron a la gente, quédese en la casa, no salga. Sí, pero ¿y cómo me gano cómo vivo? No se preocupe, nosotros le vamos a hacer llegar los recursos para que usted pueda subsistir. El problema es ese, que no han llegado. Y como no han llegado, la gente está a medio morir saltando y está con la única expectativa real, que es universal, que es esto del 10%. Claro, porque la cuarentena con hambre no funciona, así de sencillo. No funciona, en Chile y en cualquier parte de América Así Latina es, o del mundo. Así es. Concejal, me queda algo por preguntarle. Si este es un primer paso para avanzar en el desmonte de esta perversidad conocida como AFP, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso va a ser, si todo sale como está planificado, el 25 de octubre nosotros vamos a tener un plebiscito. En ese plebiscito se va a votar si se modifica o no nuestra Constitución. Si gana el apruebo, eso significa que se va a redactar una nueva Constitución. Y en esa nueva Constitución nosotros esperamos que quede zanjado el tema de la existencia o no de las AFP. Una cosa es el ahorro individual de cada persona, que se mantendrá, pero otra cosa es que tengamos estas administradoras que lo único que hacen es administrar estos recursos
en beneficio de las AFP. Déjeme decirle, en Chile hay 5 AFP, de las cuales 4 son norteamericanas. En esa condición estamos. O sea, son empresas norteamericanas que tienen que ver con los ahorros de los trabajadores chilenos. El mundo al revés. Con ese panorama lo despido y entendemos con toda claridad entonces por qué es que el dinero se va precisamente a otras partes, muy probablemente a Estados Unidos. Bueno, eso es seguramente parte de la preocupación del presidente Piñera. Sí, concejal, un placer. Gracias por estas explicaciones. Muy buenas noches. Cómo no, encantado. Encantado, muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, la pandemia será un asunto definitorio de las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Una reciente encuesta de este fin de semana da cuenta de ello y de cómo Donald Trump baja su favorabilidad por el mal manejo del virus en toda la nación. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. Noticia a Estados Unidos. El manejo con respecto a la pandemia de la COVID-19 es uno de los aspectos críticos de cara a las próximas elecciones presidenciales. Aspecto en el que, de acuerdo a los últimos sondeos, el presidente Donald Trump ha sido reprobado por la mayoría de la ciudadanía. Las elecciones del 3 de noviembre prometen ser una de las más peculiares en la historia de Estados Unidos, además de la presencia de Donald Trump en las boletas, quien se ha convertido en uno de los personajes más singulares en la historia política estadounidense. El proceso electoral está marcado por la crisis pandémica, lo que condiciona el modo de vida y las relaciones políticas a escala global. Según la agencia Associated Press, el polémico mandatario atraviesa la peor crisis de popularidad desde que arribó a la Casa Blanca en enero de 2016. Números que en el caso de la gestión de la pandemia exhiben apenas 32 puntos de aprobación. Tras haberse mostrado escéptico al inicio de la pandemia, Trump ha intentado prevalecer la reactivación económica por encima de las medidas de aislamiento, decisión que lo ha enfrentado a gobernadores demócratas e incluso republicanos. Su principal adversario, el ex vicepresidente Joe Biden, criticó las presiones que ejerce el presidente Trump con relación a la reapertura de las escuelas. En primer lugar, quiero que abran las escuelas. Pero la pregunta es, ¿hará el presidente el trabajo para hacerlo de forma segura? ¿Sabes? Simplemente ordenar que abran las escuelas, como lo ha hecho Trump, no es lo más adecuado. Él tiene que hacer el trabajo duro para controlar el virus, ahora y en los próximos 2 meses. Y en este momento están aumentando los casos. Pero Trump no quiere hacer ese trabajo duro. Solo quiere ordenar a la apertura de las escuelas, porque tiene miedo. Si no lo hace, puede perjudicar sus posibilidades de reelección. Bueno, esto no se trata de su reelección. Se trata de la seguridad de nuestros hijos y nuestros maestros en las comunidades. La administración Trump, por su parte, parece estar apostando todo a la aprobación de una vacuna que sería la hipotética cura para el coronavirus. Lograremos la victoria sobre el virus, desatando el genio científico de Estados Unidos. Así será. Estoy muy orgulloso de anunciar que esta mañana la vacuna de Moderna ya ha pasado oficialmente a la fase 3. Esa es la etapa final antes de la aprobación. A menos de 100 días de las elecciones presidenciales y partiendo de las cifras oficiales publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos ostenta el mayor número de contagios y muertos por coronavirus a nivel mundial. Hasta la noche de este lunes se habían contabilizado al menos 4.800.000 infectados y más de 147.000 fallecidos.
Y precisamente con base en este reciente resultado de las encuestas de este fin de semana, ¿cómo se mueve el país político? Le preguntamos a Jorge Gestoso, nuestro corresponsal desde Washington. Jorge, muy buenas noches. Adelante, ¿cómo te va? Tatiana está jugando a una carta que, dado que la pandemia realmente lo está mandando en caída libre en cuanto a la caída de su popularidad, está inventando una nueva carta que es el hombre de la mano dura. Y entonces está, de acuerdo a todos los analistas, está exacerbando la violencia en varias ciudades. Tanto es así que este fin de semana hubo enfrentamientos violentos con gente que él envía, que el presidente Trump envía, que le llama agentes federales, que son tropas federadas que están armadas absolutamente como soldados y que su presencia está generando violencia, están mucho más allá de lo que debería ser su realmente misión, que oficialmente es guardar los edificios federales, es decir, los edificios del Estado, y están activamente arrestando violentamente y están actuando violentamente contra manifestantes pacíficos que protestan contra la brutalidad policial y el racismo, pero de esa forma está distrayendo la atención del enorme fracaso en cuanto al manejo de su pandemia con la imagen del hombre de la mano dura, porque asocia las manifestaciones con realmente la violencia, con el caos, con los desmanes, con lo que tiene que ver la izquierda, el socialismo, el comunismo, la inseguridad, y todos esos elementos que los presentan como negativos, se los achaca a Joe Biden. Entonces vende la idea de que vean el país que puede crear Joe Biden, este país del caos, este país del vandalismo, el país que, según él, son todos anarquistas. Y yo los voy a defender a ustedes de ese caos, yo voy a proteger la ley y el orden. Ese es el tema, la ley y el orden. Y de esa forma está desviando todo lo más que puede el enorme fracaso del coronavirus, de la reacción a tiempo del coronavirus, que además, como ya sigue insistiendo que sus posibilidades están todas ligadas a la marcha de la economía, sigue insistiendo que hay que reabrir la economía, que hay que reabrir las escuelas. Y la única carta que a nivel del coronavirus habla, esta que ustedes mencionaban en esa nota, es: yo voy a proponerles a ustedes, voy a traerles a ustedes elementos de cura, es decir, de alguna forma medicamentos que puedan aliviar esta pandemia, y voy a hacer a toda velocidad producir una vacuna que va a ser la salvación. Pero en definitiva, el pueblo estadounidense sigue, de acuerdo a todos los médicos, siendo recomendado de que vuelvan a su nivel anterior prácticamente de confinamiento y que eviten los viajes en avión, que eviten los restaurantes, que eviten las aglomeraciones y que eviten todo contacto con los demás, cosa que a Trump no lo favorece en absoluto, sino lo perjudica totalmente. Así que en realidad faltan 99 días, hay en política, como tú sabes, Tatiana, una semana es un siglo, puede pasar de todo, pero realmente todavía no viene con ninguna propuesta que pueda atraer a los votantes que estén indecisos, porque los votantes de su partido republicano están en el 90% a favor de él, siguen fieles seguidores de él, y esta cuestión del marketing, de vender que es el hombre de la mano dura, la compran totalmente y están totalmente de acuerdo con eso. O sea que en realidad no está perdiendo electorado a nivel de su base tradicional. Lo que está perdiendo es algunos republicanos que son los más moderados se están yendo, y por supuesto lo que tiene que ver con los independientes. Así que en realidad la situación viene muy, muy complicada, porque en los 6 estados que han sido péndulos, por decirlo así, que podían ir para un lado o para el otro y que definieron la elección en el 2016, está perdiendo por márgenes realmente importantes, Tatiana. Y en medio de este escenario aparece, vamos a plantearlo, Jorge, como una especie de rumores
tal vez hipótesis, probablemente saldrán de estos centros de poder o de la Casa Blanca para tratar de instalarlos, pero te pregunto alguno de ellos. Que el presidente Trump le estaría pidiendo la renuncia a su vicepresidente de cara a la campaña para nombrar a una mujer vicepresidenta y tratar de dar un impulso distinto a aquellos republicanos que se han retirado, que ya ese voto duro del que nos estabas hablando incluso podría no ser del 90, sino menor, de acuerdo, por eso te digo, a todo esto que pueden ser rumores o hipótesis. ¿Qué tanto de eso se maneja en los medios de comunicación estadounidenses? Oficial no se maneja, Tatiana, pero con este presidente nunca digas nunca, porque casualmente es un hombre, un político que se caracteriza por su astucia y para su astucia utiliza cualquier recurso. O sea que no sería demasiado impensado que pudiera darse esa posibilidad, pero a nivel de lo que puede llegar a ser, digamos, lo común que se pueda conversar con todos los medios acá en Washington, todavía ha aprendido ese rumor hasta el momento. Ya veremos lo que sucede, porque como bien dices, con el presidente Trump todo puede pasar. Jorge, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Roland Ribuk, él es activista comunitario, nos acompaña desde Washington. Roland, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted. Como no estaba previsto este año, llega la pandemia y cambia todo en la vida política estadounidense. Si en enero o a principios de febrero se preguntaran quién sería el próximo presidente de Estados Unidos, nadie dudaría en decir que habría una reelección y que sería el presidente Trump. Hoy todo ha cambiado. Pero en todo caso faltan algunos días. ¿Se mantendrá, cree usted, esa tendencia cuando hablamos que es un 80% de los estadounidenses encuestados que creen que el país va por una dirección equivocada y que el presidente Trump ha hecho un muy mal manejo de esta situación? Bueno, las diferentes encuestas establecen que el presidente ha fallado en su autoridad presidencial. Y creo que el virus y la pandemia indirectamente ha sido beneficiosa para nosotros los que estamos interesados en derrocar al presidente de los Estados Unidos. Su mal manejo de esta administración demuestra la masiva incompetencia de este individuo, el cual no ha podido aglutinar a los científicos, a los expertos de salud, para desarrollar una estrategia eficiente para reducir el nivel de esta pandemia. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el compañero Gestoso desde el punto de vista de estrategias del presidente de concentrarse en la ley y el orden, ya que su liderazgo dentro del cuadro de la pandemia ha sido fatal. No solamente fatal para muchos americanos, sino también ha impactado a su base política, ya que muchos de los estados que en el pasado lo han apoyado han sufrido altos índices de muertes. Y también muchos de los gobernadores republicanos, los cuales se han apegado a su postura, han sufrido también desgaste político basado en este alto nivel de incompetencia. Siguiendo el ejemplo del presidente Trump, ¿qué estados, por ejemplo, que bien Jorge lo recordaba, esos llamados péndulos que fueron definitorios para el triunfo de Donald Trump, ahora estarían en riesgo? ¿Texas, por ejemplo? Sí, yo diría Texas está, yo diría que está medio a medio, pero estados como Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida, no sabemos, pero los estados aquellos que ayudaron a su presidencia en estos momentos, la ventaja de Biden está muy bien calculada. Y creo que la mayoría de los republicanos
están ya cansados de la incompetencia de este presidente. Hay, según esta última encuesta de Apela de este fin de semana, un voto duro del presidente que ronda sobre el 37%, el voto duro republicano, dicen que prácticamente se ha mantenido durante todo este tiempo. Sin embargo, sí hablan de un pequeño grupo que ha decidido, incluso producto de un mismo estudio que lleva por nombre Cook Political Report, es una hoja de consejos de campaña no partidistas que movía 20 escaños en un solo día, y todo esto iría hacia los demócratas. Resulta entonces así también diríamos, de matemático que se irán sumando para ir rompiendo ese voto duro del presidente Trump. Sí, estoy de acuerdo, ya que las manifestaciones en contra de la injusticia de parte de la policía también ha ayudado a Biden y ha derrocado la base fuerte que tenía Trump. Así que nosotros notamos que la pandemia, los disturbios, la economía, su manipulación de las estadísticas, porque este presidente ha llegado a tal nivel de que él le ha prohibido al CDC de presentar estadísticas que establecen el número de personas que mueren a diario. ¿Por qué? Porque esto demuestra su masiva incompetencia. Y tenemos que también recordar que muchos de los republicanos que votaron por él han tenido familiares que han muerto basado en su masiva incompetencia. Así que su base no está tan fuerte como se proyecta. Con respecto a este asunto, Ronald, sus bases entonces se están moviendo y podría reducir el voto duro del presidente Trump de cara a noviembre. Sí, estoy seguro de eso. Sí, esto por un lado. Segundo, con respecto a esta mano dura, ley y orden, que ya es bastante habitual que él lo suba a Twitter, solamente esa frase, ley y orden, y luego sí dice a qué se refiere, por ejemplo, como el envío de los federales del ejército a distintas partes del país, como por ejemplo Portland. Pues es que resulta bastante paradójico si es que él no comprende o sus asesores no comprenden o tienen una muy mal visión de la situación, que eso lo que está haciendo es reduciendo aún más su favorabilidad con respecto a la visión de país. De nuevo estoy de acuerdo con estas declaraciones. Tenemos que recordar que al enviar personas o soldados no identificados sin insignia a Portland y a otros centros donde predomina el voto democrático, es con la intención de distraer y a la misma vez proyectar su mano dura y asumirse a la postura de ley y orden, ya que eso fue una estrategia que usó Nixon en años pasados para demostrar su machismo y habilidad de controlar estas masivas protestas, las cuales son justificadas basado en la opresión que sufren las minorías en los Estados Unidos bajo la policía, la cual disfruta de una masiva inmunidad cuando cometen estos asesinatos en contra de minorías a través de los Estados Unidos. Así que hay que ser muy científico y analítico en entender las masivas distracciones de este presidente para así distraer de su masiva incompetencia, no solamente de él, sino también de sus asesores, los cuales veo que son muy incompetentes. Me queda algo por preguntarle, Roland. Entonces, hay tres asuntos centrales en este momento cuando quedan menos de 100 días para las elecciones presidenciales. La crisis sanitaria producto del mal manejo de la pandemia, la situación de las movilizaciones y protestas antirraciales que continúan después de 2 meses del asesinato de George Floyd, y la crisis económica que tiene mucho que ver precisamente con la pandemia. ¿Cuál de estos asuntos marcará entonces la diferencia para decidir cuál será el próximo presidente del país? La pandemia y la economía. Tenemos que también mencionar el impacto
que va a tener el sistema escolar, ya que afecta a la mayoría de las personas en los Estados Unidos, y él y sus asesores no han podido desarrollar una estrategia para asegurar que el nivel de contaminación en los sistemas escolares sea reducido. Otro punto entonces que no lo habíamos contemplado con respecto a la situación nacional, si usted lo plantea, es que seguramente genera gran preocupación entre la población. Roland, muchísimas gracias. Gracias por este análisis, por esas reflexiones. Buenas noches. Ok, buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, el presidente de esta nación, Jair Bolsonaro, es demandado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en tiempos de pandemia. La Red Sindical Nacional lo acusa de ser criminalmente negligente en su gestión. La red representa a más de 1 millón de trabajadores de la salud. ¿Hasta dónde puede llegar esta demanda fuera de las fronteras de Brasil en esta Corte Internacional? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. Noticia Brasil. Medio centenar de organizaciones sociales interpusieron una demanda colectiva ante la Corte Penal Internacional en contra del presidente del país, Jair Bolsonaro. Lo acusan de genocidio y crímenes de lesa humanidad por su manejo irresponsable de la pandemia. Más de 60 movimientos sociales, junto a organizaciones nacionales e internacionales, denunciaron la postura del mandatario Jair Bolsonaro frente a la COVID-19, que en Brasil se ha extendido hasta llegar a ser el segundo país epicentro de la pandemia, luego de Estados Unidos. En la demanda ante la CPI se solicita una investigación para esclarecer las cifras de la pandemia ante la sospecha de que el gobierno oculta cifras sobre la realidad de la enfermedad. Los indicadores de la Universidad de Johns Hopkins reflejan 2.414.091 personas infectadas, más de 87.000 fallecidos, cifras que los movimientos y organizaciones cuestionan. La Central Única de los Trabajadores, la Unión General de los Trabajadores y decenas de sindicatos vinculados a la salud indican en el escrito que Bolsonaro menospreció la gravedad de la pandemia, a la que de forma burlona calificó de una simple gripe y desestimó las medidas de confinamiento para salvar la economía por encima de la vida humana. En su escrito, recuerdan que los gobernadores de los distintos estados, el Congreso y hasta el Supremo Tribunal Federal, STF, tomaron medidas excepcionales para que el presidente pudiera dar respuestas inmediatas y seguras ante el coronavirus, pero Bolsonaro optó por no adoptarlas. De acuerdo con la acción penal, se confirma debidamente la materialidad de los delitos cometidos, pues se demuestra que las acciones y omisiones del presidente de la República afectan gravemente la salud física y mental de la población, poniéndole en riesgo de un virus de alta letalidad y con capacidad de propagación incontrolada, con riesgo de muerte o de secuelas irreversibles. Otra de las denuncias penales contempla crímenes de lesa humanidad y actos que conducen al genocidio de comunidades indígenas y tradicionales en el país, en la que se registran más de 18.000 aborígenes contagiados, unos 143 pueblos afectados y cerca de 600 fallecidos. Los demandantes califican el comportamiento de Bolsonaro de irresponsable y una afrenta a las directrices de las autoridades sanitarias internacionales con la exposición de millones de personas. El exmilitar enfrenta otras 4 acciones criminales en la Corte de La Haya, principal brazo legal de las Naciones Unidas. En 3 de ellas lo acusan de delito contra la humanidad por su conducta ante la crisis sanitaria.
Vamos hasta Río de Janeiro y sumamos más información con nuestro corresponsal André Vieira. André, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Saludos para ti, para la audiencia de Es Noticia. Tatiana, efectivamente aquí en Brasil la pandemia continúa sin control. Por ejemplo, Tatiana, te cuento que en la última semana, según datos oficiales, el número de casos registrados y también de muertes fue récord aquí en Brasil. De casos fueron casi 320.000 casos en una semana y de muertes fueron 7.714 muertes en la última semana, o sea, más de 1.100 muertes a cada día. Y el presidente Jair Bolsonaro, justamente frente a esta falta de control de esta enfermedad, falta de medidas que puedan, por ejemplo, frenar el avance, interrumpir el avance de esa pandemia, el presidente Jair Bolsonaro sigue defendiendo la flexibilización aquí en Brasil, y es justamente por su actuación que Jair Bolsonaro fue denunciado ante el Tribunal de La Haya. No es la primera vez que Jair Bolsonaro fue denunciado ante este tribunal. Recordemos que solamente por el caso de COVID-19, por su actuación frente a la COVID-19, a esta pandemia, ya fueron 3 con esta denuncia. Ahora son 3 denuncias contra Jair Bolsonaro y otras 2 denuncias que fueron presentadas, o sea que Jair Bolsonaro acumula 5 denuncias ahí ante este tribunal internacional. También te cuento, Tatiana, que aquí en Brasil, luego de este proceso de flexibilización, 11 estados de Brasil registraron un aumento en el número diario de muertes por la COVID-19, por lo que los expertos llaman la atención para el hecho de esta flexibilización como consecuencia, que la flexibilización estaría generando justamente como consecuencia estas muertes, este aumento de muertes aquí en Brasil por la COVID-19. Tatiana, y para finalizar, el número de hoy actualizado ahora en la noche ya son 2,4 millones, más de 2,4 millones de casos confirmados, y de muertes exactamente son 87.618 muertes por la COVID-19 aquí en Brasil. Tatiana. Gracias, André. Muy buenas noches. Nuestro corresponsal André Vieira desde Río de Janeiro con esta información, y cerrada precisamente con el número de lamentable personas fallecidas, 87.000 personas muertas en total producto de este mal manejo de la pandemia. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Breno Alman, periodista, director de Ópera Mundi, y nos acompaña desde Sao Paulo. Breno, qué placer. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que nos ven por Telesur. Muchísimas gracias. Breno, demanda casi que masiva en contra del presidente Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional. Nos preguntamos qué tanto realmente puede avanzar, pero también qué tanto puede tener de presión sobre este mal manejo de la pandemia para el presidente dentro del país. Mira, los procesos del Tribunal de Haya son en general lentos, tardan meses hasta que el tribunal acepte la denuncia, y después que acepta la denuncia empieza el proceso formal de investigación. Entonces nosotros nos está hablando de una investigación fast track. Eso va a ser un proceso lento, un proceso que puede llevar más de un año, pero el importante es que crezca la presión sobre Jair Bolsonaro, que crezcan las denuncias contra Jair Bolsonaro, que el mundo tenga claro no solamente el mal manejo de Jair Bolsonaro con la pandemia, pero también los crímenes que ha cometido contra el pueblo brasileño, como está informado en la denuncia que hizo la red de salud en el Tribunal de Haya. Eso es muy importante porque son verdaderos crímenes contra la humanidad. Lo que se pasa en Brasil es de una gravedad sin paragones en nuestra historia. Cuando revisamos precisamente las cifras, eso es lo que dice. De hecho, muy sintomático que se envíe una demanda ante la Corte Penal Internacional por 2 hechos, por crimen de lesa humanidad o por crimen de genocidio, que en el Estatuto de Roma están muy claramente definidos. Si pensamos con respecto a la situación de la vulnerabilidad de las comunidades, de los pueblos originarios, ¿estamos ante un caso de crimen de genocidio, Breno? Estamos en un caso de múltiplo genocidio, porque si uno
estudia los números de la pandemia en Brasil, en especial los números de las muertes, vamos a ver que los muertos son fundamentalmente los pobres, los negros y los indígenas, los pueblos originarios. Es una enfermedad que en Brasil tiene un proceso muy semejante a lo de los Estados Unidos. O sea, es un proceso que tiene una profunda desigualdad social. Los más ricos, que tienen acceso a hospitales más modernos, están logrando una tasa de letalidad mucho más baja y logran sobrevivir mucho más que los grupos más vulnerables. Estamos hablando de los pueblos originarios, pero también de los grandes grupos mayoritarios del país, como son los pobres y como son los negros. La muerte entre los pobres llega a ser 70% más frecuente que entre las capas medias y los ricos. La muerte entre los negros llega a ser 50% más presente que entre los blancos. Y entre los pueblos originarios eso llega a 150, 200% mayor la tasa de letalidad. Entonces, eso es una característica muy concreta de lo que se pasa en Brasil. Y sí, seguro que se puede acusarlo tanto del crimen de lesa humanidad cuanto del crimen de genocidio, porque como presidente de la República tenía la obligación de adoptar medidas para la protección de la población, especialmente de los pueblos, de los grupos más vulnerables. Breno, con respecto específicamente a los pueblos originarios, los pueblos amazónicos que se han visto tan golpeados, tan afectados por toda esta situación, hay una hipótesis que se plantea y dice que todo esto que hizo el gobierno fue aprovecharlo, darle un uso político, acompañado por los grandes terratenientes, para llevar intencionalmente la enfermedad hasta estas zonas originarias para que se desplazaran aún más los pueblos originarios y los grandes terratenientes pudiesen correr más las tierras. ¿Cuál es tu visión con respecto acerca de ello? ¿Qué tanto hay de verdad de una situación, hay que calificarla tan perversa como esta, en caso de tal de que fuese cierta? Mira, es una hipótesis que tiene que ser investigada en serio. Yo de ese gobierno Bolsonaro no dudo de nada, pero de nada. Entonces, aunque hasta ese momento no tengamos ni indicios ni pruebas concretas para apoyar a esa hipótesis, yo estoy seguro que es una hipótesis que tiene que ser investigada por la Fiscalía, por la prensa, por los organismos internacionales, porque eso no sería una novedad en la historia de las élites brasileñas y latinoamericanas. Ya han hecho eso en el pasado, pueden volver a hacerlo en el presente y en el futuro. No tenemos por qué sorprendernos si eso de hecho ocurrió, porque es la lógica con la cual las élites brasileñas siempre han manejado con los pueblos originarios, con políticas de genocidio, con políticas de exterminio. Me queda algo por preguntarte. Pensar en esta demanda ante la Corte Penal Internacional requiere profundo conocimiento de los juristas, además conocimientos técnicos, recursos. ¿Cómo rodear a todas estas organizaciones que requieren de todo esto precisamente para que se pueda avanzar en esta demanda ante la CPI? Mira, hay una articulación jurídica que se estableció entre esa red de salud para preparar la denuncia junto a la Corte Internacional. Además de eso, como el caso Bolsonaro hoy provoca mucha reacción por todo el mundo, en todas las fuerzas progresistas, en todas las fuerzas humanitarias del planeta, especialmente por su manejo genocida y criminal de la pandemia, hay en ese momento, digamos, una articulación jurídica bastante fuerte alrededor de esta demanda junto a la Corte Internacional, en el Tribunal Penal Internacional. Yo creo que el proceso, yo tuve la oportunidad de leer el proceso, la íntegra del proceso, la íntegra de la denuncia junto a la Corte Internacional, tiene muy fuertes
fundamento jurídico, está muy bien preparada. Yo creo que es un caso que puede seguir adelante. Mira, eso es la denuncia primaria, ¿no? El tribunal, la Corte Internacional tiene que aceptar esa denuncia y entonces la Corte abre la investigación. En ese momento hay que constituir, ahí sí seguro, una equipe jurídica preparada para la segunda etapa de la denuncia contra Bolsonaro. Un equipo seguro internacional con abogados y juristas que den densidad, que den sustentabilidad a la acusación contra el presidente brasileño. Sí, debe ser de hecho la fiscal de la CPI quien diga si es públicamente a través o de un comunicado si aceptan o no la demanda. Ahora, con la pregunta que nos quedó en el tintero comenzando nuestra conversación, quiero finalizar, Breno, y tiene que ver con el efecto que pueda tener una situación de estas, de hecho inédito para América Latina, una demanda contra un presidente en funciones de América Latina ante la Corte Penal Internacional. El efecto que pueda tener a nivel político esto dentro de Brasil. Mira, si el tribunal, si la Corte Penal Internacional acepta la denuncia contra Bolsonaro y abre una investigación formal, eso seguro que va a provocar un desgaste de Jair Bolsonaro, va a tener una repercusión política interna importante y también, evidentemente, una repercusión internacional. Y si por otro lado se avanza la investigación formal de Bolsonaro y llega a ser condenado por la Corte Penal, lo que hizo sí sería absolutamente inédito en Latinoamérica, eso tiene una incidencia directa sobre Brasil, porque la Corte Penal Internacional puede generar una condena que prohíba a Bolsonaro de salir del país. O sea, si sale del país, Bolsonaro podría ser detido en cualquier país del mundo, o sea, una condena del Tribunal de la Corte Penal Internacional. De un punto de vista de la repercusión política, yo creo que eso va desnudando aún más a Bolsonaro, revelando la naturaleza neofascista de su gobierno, las políticas que conduce contra los pueblos de Brasil, sus vínculos con lo que hay de peor y de más reaccionario en el mundo. Yo creo que el camino, el avance de ese proceso de investigación en la Corte Penal le puede generar, digamos, un desgaste político de mucha repercusión interna, debilitándole políticamente. Veremos lo que sucede, estaremos muy atentos a ello. Muchísimas gracias, Breno, como siempre, por tu análisis. Un placer y muy buenas noches. Siempre la orden. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Salimos de las fronteras de América Latina. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Sigan con nosotros.